Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En los últimos días la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a los colegios para que no tomen decisiones que afecten los derechos de sus estudiantes, como por ejemplo la alimentación. Así lo dijo al estudiar una tutela presentada por los padres de familia de una niña de 11 años de edad que acude al Colegio San Mateo Apóstol en Bogotá, denunciando que la institución no le permitió calentar la comida que llevaba desde su casa, ya que sus padres decidieron no contratar el servicio de restaurante de la entidad. Los padres optaron por ello al estimar que su oferta no se ajustaba a los requerimientos nutricionales que le sugirió el médico especialista de la familia, razón por la cual llevaba una lonchera eléctrica. El colegio dijo que el uso de estas loncheras aumentaba el consumo de energía, que habría riesgo de malos olores, eventuales intoxicaciones y hasta plagas. El uso de loncheras eléctricas como estas, muy de moda en estos tiempos, llegó al estudio de la Corte Constitucional. A un niño en su colegio se le prohibió su uso por considerarlo peligroso. Sus padres no quisieron adoptar ni contratar el restaurante del colegio por considerar que los alimentos eran poco nutritivos. El colegio alegó que existían riesgos de electrocución y malos olores. ¿Pero qué dijo la Corte Constitucional en este caso? Dijo que en este caso se presentaron violaciones a la igualdad y a la dignidad, pues los niños no pueden ser alejados de los comedores para calentar el almuerzo que llevan desde sus casas, con el argumento de que los mismos no fueron comprados en el colegio. La Sala considera que no existe justificación constitucional que legitime el tratamiento diferenciado descrito, que más bien lo que promueve es la generación de espacios de segregación en un ámbito en el que debe primar la comunidad, la integración y la acogida de las y los estudiantes. El fallo cobija a estudiantes que estén en la misma situación, dice la Corte Constitucional, y como lo explica la Secretaría de Educación de Bogotá. A todos los estudiantes que están en similares circunstancias puedan utilizar el espacio del restaurante para socializar, para consumir sus alimentos, su almuerzo, y también para buscar que las loncheras eléctricas puedan ser utilizadas para calentar sus alimentos. La Secretaría recordó que no se puede obligar a los padres a comprar el almuerzo en los colegios, ya que este servicio es voluntario, y darles facilidad a quienes llevan su almuerzo. A los niños y niñas, como parte de su proceso educativo, se les permita calentar sus alimentos porque no están obligados, como decíamos, a adquirir un contrato para la prestación de este servicio de restaurante. La Secretaría señaló que habrá vigilancia para que no sean segregados los niños por cuenta de la forma en la que calientan sus alimentos. Para la Corte Constitucional, las actuaciones del Colegio San Mateo Apóstol, ubicado al norte de Bogotá, no son proporcionales porque interfirieron de manera injustificada con el derecho a una alimentación adecuada y equilibrada de las y los estudiantes que no contratan el servicio de restaurante con la institución. Este es nuestro tema del día de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso a esta hora nos acompaña Carlos Ballesteros. Él es presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia. Bienvenido, Carlos. Miguel, para ti y para todos los televidentes, una feliz noche y atentos a tus iniciativas. Carlos, ¿cómo analiza usted este fallo de la Corte Constitucional? Bueno, la Confederación recibe con beneplácito el pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la interpretación de dos cosas fundamentales: el artículo 44 constitucional, que es los derechos prevalentes de los niños por encima de cualquier otra consideración, y segundo, el decreto 2253 del año 1995, que establece las reglas de juego, todos los cánones y los costos educativos, la implementación, y precisamente allí se regula el tema de la alimentación escolar, que no puede ser impositiva por parte de los establecimientos educativos privados. Es opcional, como es opcional el transporte, como es opcional la compra de textos escolares, de uniformes que el colegio pueda llegar a comercializar. Aquí hay que llamar la atención, no todos, pero un grupo significativo de colegios del país y jardines hacen lo que llaman la figura de intermediación. Mientras al padre de familia le cobran, por ejemplo, 250.000 o 300.000 pesos por la alimentación del niño, al proveedor del restaurante solamente le pagan o 200 o 250.000. Y lo podemos certificar porque tenemos las constancias
de los padres de familia que nos han denunciado y por eso el llamado de atención que hace de pronto esta madre de familia de tutela, en donde significa que no es de calidad el producto que se le vende porque realmente paga una suma exorbitante y no le cumplen con los mismos requisitos. Además, una de las propuestas del presidente Petro es que los niños puedan tener alimento caliente in situ, en el lugar, en el sitio, para poder realmente tener las suficientes proteínas, los suficientes elementos que le permitan el desarrollo integral en salud y en bienestar a los niños. Por ello creemos y hacemos una invitación formal a los rectores y propietarios de colegios privados que nosotros no somos sus enemigos, somos sus aliados. Somos los clientes que por autonomía llevamos a los hijos a estas instituciones porque creemos que son buenas, que cumplen con unos requisitos mínimos, con unos estándares de calidad, que propician un buen bienestar para los niños y una muy buena educación. Pues se complementa precisamente con el tema de restaurantes escolares y de comida o alimento caliente. Y si yo como padre no tengo la capacidad, porque la capacidad económica no me da para ello, pues opto por prepararle una muy buena lonchera al niño y permitir que el colegio realmente le pueda facilitar el espacio para calentar y para degustar su almuerzo. Entonces, es una invitación formal, pero también es un llamado de atención muy fuerte que por eso recibimos con gran beneplácito el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Carlos, quiero proponer un escenario y un caso hipotético. ¿Qué pasa si en la institución educativa no existe el microondas o cualquier electrodoméstico para calentar la alimentación de los niños? En estos casos, ¿cómo funciona? Y usted que tiene experiencia y habla con los padres y los rectores, ¿qué pasa en este tipo de casos? Hay dos alternativas muy importantes. La una es retomar la función y la refundación, la reconstrucción de las asociaciones de padres de familia, que en otro tiempo éramos quienes proveíamos muchas cosas al establecimiento educativo. Hay colegios que se levantaron con los recursos de los padres de familia, con rifa, juegos y espectáculos, con bonos educativos, con una serie de actividades y con cuotas extraordinarias, y se construyeron edificios y se dotaron colegios. Pues es hora de retribuir también. Nosotros entendemos que la situación del país es compleja, que la economía del país es compleja, pero los rectores y los dueños de colegios privados también tienen que entender que no por ponerle más cargas a los padres de familia van a poder brindar y tener una estabilidad financiera y una estabilidad institucional. Los padres de familia contribuimos en el desarrollo de la institución educativa. En el caso que estamos hipotéticamente planteando, de un colegio en donde no se le permita al niño porque no calentar su alimento, porque no hay microondas, porque no hay lugar, porque no hay salón comedor, pues el colegio tendrá que implementar esa estrategia, y para eso los padres, que es la segunda herramienta, los padres de familia tendremos de esta institución educativa a través de la asociación de padres o del consejo de padres, tienen que hacer la propuesta escrita al consejo directivo institucional, porque José Manuel, el mayor órgano directivo de una institución no es el rector, curiosamente, y lo pueden deducir de la ley 115, el decreto 1860, el decreto 1075 y el decreto 1286. La mayor autoridad del colegio se llama el consejo directivo, y el consejo directivo está conformado por el rector, dos padres, dos maestros, un estudiante, un egresado y un miembro del sector productivo, que colectivamente toman las decisiones que más convengan a la calidad educativa, que más convengan a la comunidad en materia de bienestar y de convivencia. Y esto tiene que ver con un tema de convivencia y de bienestar que debe contribuir y debe redundar en el mejoramiento de la calidad educativa. Por ello, creo que esas son dos salidas importantes. La una, el colegio tendrá que implementar y por lo menos asumir el poder suministrar un espacio para que los niños degusten del alimento, y una herramienta que puede ser un microondas o una estufa en donde poder calentar los alimentos. Ya los hay en muchas universidades, en muchas instituciones de educación técnica tecnológica, en muchas instituciones de educación privada y jardines que reconocemos que han hecho muy buena implementación de planta física y equipamiento. Y reconocemos como padres de familia que hay colegios muy buenos que prestan muy buena atención al padre de familia y al estudiante, pero hay otros que verdaderamente sacan la mano y entonces ven la educación no como un servicio público, sino como un gran negocio. Carlos, ¿qué otro tipo de afectaciones relacionadas con los alimentos se presentan en las instituciones educativas?
José Manuel, yendo al sector oficial hay que tener en cuenta una cosa importante. El presidente Petro, recién posesionado, en alocución pública manifestó que quería que las asociaciones de padres de familia de los colegios del orden rural por ahora, que son aproximadamente 14.000 instituciones educativas oficiales del sector rural, nos hiciéramos cargo junto con algunas acciones comunales del país de la preparación del alimento escolar de los niños en el lugar. Pero hay un problema. El problema es que muchas instituciones escolares no cuentan con un salón comedor, no cuentan con una cocina, no cuentan con agua, no cuentan con gas, no cuentan con energía eléctrica. Es más, no cuentan con interconectividad. Ese es un problema que el ministro tiene que entrar a resolver. Y aquí yo llamo la atención del señor ministro porque tenemos que sentar una gran mesa nacional de concertación con la familia, porque la familia es la que hace parte del hecho educador, hace parte de la comunidad educativa, ministro. No son solamente los rectores propietarios de instituciones educativas y estudiantes o personal docente y administrativo, no. Padres de familia hacemos parte de la comunidad educativa, lo dice la Ley General de Educación, lo dice la Constitución, lo dicen los diferentes decretos reglamentarios. Entonces, en el sector oficial, reitero, José Manuel, están esas precariedades que el gobierno tendrá que entrar a suplir y las comunidades tendrán que entrar también a concertar y mirar cómo alcanzamos una solución conjunta para brindarle alimento caliente a los niños. Y claro, allí hay que preparar a padres y madres y a demás actores del programa de alimentación escolar. Está recién nombrado el nuevo director de la UAPA, pues tendremos que hacer una concertación y un acuerdo también con el director de la UAPA para poder desarrollar toda esta tarea de alimentación escolar en el país. Máxime que en las escuelas rurales los niños llegan muchas veces sin un agua de panela a la escuela, al colegio. Muchos tienen que recorrer una hora, hora y media en caminos y trochas inhóspitas, en situaciones muchas veces de altas temperaturas o lo contrario, en inundaciones, en plenos aguaceros. El transporte realmente hay algunos lugares del país que prácticamente no existe. Los niños tienen que desplazarse a pie. Todas estas consideraciones que se han puesto anticipadamente al gobierno nacional, a los diferentes ministros de educación anteriores, pues debemos solventarlas y para eso hay que generar una gran mesa de concertación donde estemos todos los actores de la educación del mismo lado de la mesa. Y claro, hay que preparar a las madres y padres que van a su vez a preparar los alimentos, darles una capacitación sobre manejo de productos alimenticios, manipulación, primeros auxilios, etcétera. El desarrollo de cómo integrar los menús de acuerdo a cada una de las regiones, a cada uno de los territorios, porque no es lo mismo darle alimentación caliente a un niño de la costa atlántica que a un niño del Huila o a un niño de Nariño. Cada región tiene unas costumbres y unos hábitos y esas costumbres y hábitos hay que respetarlos y además porque el propósito es que realmente el alimento que se le entregue a los niños caliente en el lugar realmente contribuya a esa cuota que le corresponde al niño diaria, que de acuerdo al parámetro general que ha dado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde hace mucho tiempo, en el caso del refrigerio escolar solamente contribuye con un 20% del total de biocalorías que debe tener un niño en el día. Y claro que hay que tener en cuenta, José Manuel, el tema de corrupción. Ya los entes de control y las autoridades y los padres de familia hemos develado muchos lugares del país donde es rampante la corrupción del programa de alimentación escolar, se han perdido los recursos. Este año más de 125.000 niños en el país no recibieron alimentación durante las épocas, sobre todo porque se suspendieron los procesos o porque hubo procesos demostrados de corrupción, entonces pues obviamente caducaron los contratos, etcétera, etcétera, o los contratistas no cumplieron. Aquí yo creo que hay que hacer un replanteamiento de estructural y de fondo de cómo se debe llevar a cabo este programa de alimentación escolar para que cumpla el propósito que el gobierno, el Estado colombiano se ha trazado desde hace mucho tiempo y que paulatinamente, digamos que con todos los errores se han venido, José Manuel, mejorando, pero aún son muchos los hierros y es mucha la corrupción que existe en este programa de alimentación escolar. Carlos, usted menciona un tema que es bastante interesante y bueno, es triste que en pleno 2022 se presenten este tipo de hechos en diferentes instituciones educativas, pero usted menciona algo particular que es el tema del PAE. ¿Es diferente la alimentación en los colegios privados
a las instituciones públicas. ¿Cómo funciona y qué tan recurrente o frecuente es ese tipo de denuncias en materia de alimentación de los niños en cada uno de estos colegios, ya sea público o privado? Sí, bien importante, un tema trascendente lo que tú has tocado. Diría que has clavado la puntilla exactamente encima de la tabla que debe ser. Ojalá pudiéramos coger el marco general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre menús y sobre contenidos de una alimentación diaria de un niño, semanal, mensual y anual. Ese sería el ideal. Pero en el caso de los colegios privados, cada quien hace lo que puede y lo que le dejan hacer. Entonces, en el colegio número 1, por no nombrar colegios concretamente, José Manuel, para no meternos en líos, pueden desarrollar un menú todos los días de pollo y otro de carne y otro de pescado, etcétera. Pero habrán en otros que solamente les dan albóndigas, papas, arroz y algo de verdura. Yo creo que aquí hay que también al ministro llamar la atención en el sentido de que hay que generar una implementación de una estrategia, un decreto reglamentario que vincule también a los propietarios y rectores y colegios privados en un estándar de menú para proveerle a los niños, porque si los padres de familia pagan, voy a tomar el ejemplo de mis nietos. Mis nietos en el colegio donde están, en un jardín infantil donde pagan, mi hija le paga 236.000 pesos por alimentación a cada uno. Y digamos que la alimentación es más o menos balanceada, más o menos. Pero ese es un tema que no lo discuten con los padres de familia. ¿Qué es lo que puede? Hay niños que no pueden consumir leche porque son reactivos a la lactosa. Pues los maestros, quienes hacen parte del programa de alimentación en esa institución o en cualquier otra institución privada, tienen que tener a la hora de elaboración y preparación de alimentos en cuenta esas condiciones. Hay niños que hacen reacción a otro tipo de alimentos. Hay niños que no consumen, por ejemplo, el brócoli o el tomate u otras cosas. Pues yo creo que eso es precisamente la carta de navegación que hay que trazarle también a los colegios privados y dar unos marcos generales, pero también dar unos marcos y unos compases de flexibilidad para que puedan hacerlo. Pero de todas maneras, el alimento caliente en el lugar, en el colegio privado, debería cumplir el mismo propósito que en el colegio público. Carlos, usted al inicio de esta entrevista mencionaba algo muy importante y es que desde hace mucho tiempo, por ley y por vía de decreto, también se establecía unos derechos fundamentales en materia de alimentación para nuestros niños. ¿Por qué hoy la Corte Constitucional tiene que pronunciarse en esta materia teniendo ya en cuenta que existía una reglamentación o una petición a los colegios del país? Es que, José Manuel, hay un problema de forma y un problema de fondo. El problema de forma es que quienes han llegado con salvadas excepciones a ser ministros de educación, primero no han sido educadores. Segundo, nunca han pasado realmente por una institución educativa pública o privada a hacer una verificación in situ de las circunstancias que mueven la institución intraescolarmente, de sus implementos, de su equipamiento, de su dotación, de los recursos financieros, de los recursos operativos, de la infraestructura, de las plantas de personal docente y administrativo, de cómo se integra la comunidad educativa, de si tienen o no tienen salón comedor, cocinas, etcétera, si hay interconectividad o no. Mire, yo conozco muchos colegios y jardines privados que funcionan en la casa de la bisabuela, que les dieron licencia y ahí están funcionando y ahí han venido operando, bien regular o mal, pero no hay una verdadera unidad de inspección y vigilancia que sea capaz de manera proactiva y asertiva de hacer cumplir todo el parámetro de la ley y sobre todo el decreto 1075 en las exigencias de bienestar de la comunidad educativa. Entonces, el programa de alimentación escolar debería ser universal tanto en lo público como en lo privado. Y yo diría, y haría un reto mucho más, con mayor visión o alcance, y es que el Estado colombiano debería garantizar en lo público y en lo privado el alimento caliente para los niños. Habría que hacer una reforma constitucional en lo que tiene que ver que el Estado colombiano no puede trasladar o invertir en instituciones de educación pública, privada, perdón, privada. Pero es que aquí no hay inversión o gasto en educación privada. Es en las familias
y muchas familias son de estratos 1, 2 y 3 y algunos del 4, que hoy estamos en situación de precariedad. Miren nomás la volatilidad del dólar durante estos últimos años, ya prácticamente en la barrera de los 5.000 pesos, el pan ya no se consigue siquiera 500 pesos y así sucesivamente, y ahora nos dan el brinco con los costos educativos del 10.78%, 10.84%, perdón, más 0.25 sobre autoevaluación, más 0.50 sobre acreditación, más otro 0.50 sobre desarrollo e implementación del proyecto educativo institucional, más el 1% sobre nómina que se asemeje al escalafón docente oficial. Eso significa que vamos a llegar al 12-13% de incremento de costos educativos para el 2023, que no se conduele con lo que el gobierno y los gremios y los sindicatos están entre borradores todavía discutiendo si se incrementa el 10, el 11, el 12 o el 13% del valor del salario para el año entrante. Pero Sí. mire, José Manuel, a todo esto hay que sumarle dos cosas. El incremento que va a tener el transporte escolar, la alimentación escolar, los uniformes, los textos y aquellos colegios que aún siguen cobrando el bono educativo. Entonces, Ujú. yo sí llamo la atención del sector privado, que hemos hecho unos diálogos importantes en otras oportunidades, que hemos concertado estrategias y metodologías de trabajo para poder llegar a facilitarle a los padres de familia, primero, que cumplan con sus deberes en los colegios, segundo, que tengan realmente la oportunidad de que permanezcan sus hijos en los colegios, y a los dueños de colegios y a las empresas de educación, pues Sí. poderles también coadyudar para que no quiebren. Mire, más de 500 colegios quebraron durante el 2019, 2021 y lo que va del 22. Al ritmo que va la educación y a los costos elevados, con todo lo que he enumerado, va a llegar el momento en que la educación privada paulatinamente va a desaparecer. Pero entonces Sí, también señor. se rompe o se vulnera, José Manuel, el precepto constitucional del artículo 68, que es la libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos en las instituciones y en el modelo educativo que estimamos debe ser. Porque la Sí. educación oficial presenta un parámetro general de modelo educativo. Entonces no pueden obligar a toda la comunidad y menos a los padres de familia llevar a sus hijos per se con los ojos tapados a un solo sector de educación que sería el oficial, que ojalá lo fuera y que fuera de altísima calidad. Pero los padres no nos podemos tampoco sentir satisfechos con la calidad educativa como va, ni en lo público ni en lo privado, como lo demuestran los resultados de la OCDE, donde la OCDE el promedio general son 12.9, Corea está en el 32.4 y Colombia está en el 4.9. Ahí están las diferencias y las brechas sociales que enmarcan todo el flagelo de la educación del país. Carlos, finalmente, y para ir redondeando la idea, y pues obviamente con la que comenzamos con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, usted toca un tema que es bastante importante y son los incrementos que se vienen para el próximo año, la inflación, el dólar, el tema de la canasta familiar, o sea, vienen muchas cosas de aumento en materia económica para los próximos meses y el próximo año. Con este fallo, con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, podemos decir que prácticamente es algo que se tiene que empezar a cumplir, porque yo estoy muy seguro, y me atrevo a decirlo, que muchos padres van a optar por mandarle el almuerzo a su hijo porque de pronto sale más económico, porque a los colegios les va a salir más costoso de pronto hacer o prestar este servicio en cada una de las instituciones educativas. No, y seguramente será mejor preparado por las mismas padres y madres de familia de su hogar, porque conocen los hábitos y las costumbres de sus hijos en la alimentación. Yo le digo porque, por ejemplo, voy a tomar buenamente mi ejemplo. Uno de mis nietos no puede consumir leche porque la lactosa le hace daño y la mamá tiene que prepararle la lonchera y también tiene que prepararle su menú diario para poder tener su alimentación, y se le compró una loncherita que permite que lo conecten a un toma corriente y él automáticamente se calienta. Pero no todos los niños ni todas las familias tenemos esas oportunidades de hacer esas inversiones. Entonces, aquí hay un tema muy recurrente, que es lo que tú decías ahora sobre el incremento de la canasta educativa y la canasta familiar. Yo creo que, vuelvo y reitero, y no auguro eh, sombras en la educación, pero al paso que vamos, muchas instituciones pueden llegar a quebrarse, sobre todo en los estratos 1, 2, 3 y 4.
y desde luego que el tema que usted pronuncia de la Corte Constitucional, pues es de obligatorio cumplimiento. Somos los padres de familia los que debemos hacer la veeduría sobre estos fallos, sobre estos pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero yo diría que más que un fallo y que un pronunciamiento de la Corte Constitucional, es que debe ser un derrotero, una bitácora permanente de la comunidad educativa, el garantizarle el bienestar y ese bienestar a los niños. Es decir, yo estimo, y la Confederación ha emitido conceptos sobre ese tema, que los niños ante todo deben llegar a una institución educativa a ser felices por encima de cualquier consideración. Y luego, pues si son felices, a degustar las cosas que la institución le pueda brindar en materia de relaciones interpersonales, pues desde luego acceder ya al conocimiento, pero diría que ese es como el segundo o tercer escalón, no el primario. Primario es darle felicidad y bienestar a los niños. Y ese bienestar hace parte de la comida, de la alimentación. Y mírese que, por ejemplo, un padre de familia que tenga 2 niños o 3 niños en la misma institución educativa tiene que pensar en 3 loncheras para su refrigerio escolar de media mañana y tiene que pensar en 3 loncheras para el almuerzo, entendiendo que estos son niños de jornada única, los que lleven alimento caliente, los que lleven también lonchera de media mañana, porque hay colegios y jardines, tanto oficiales como privados, que todavía no tienen implementada la jornada única hasta las 3 de la tarde, que van hasta la mitad de la jornada, o sea, hasta el mediodía. Pues ellos llevarán solamente una lonchera, que es el refrigerio de la mañana. Y en el sector oficial, pues el refrigerio lo entregan las diferentes entidades territoriales a través de las secretarías de educación o a través de las gobernaciones, los que no están certificados, y algunos lo hacen muy bien, pero no todos lo hacen de la mejor manera. Ese es el llamado, Carlos. Pues bueno, yo le agradezco por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Se nos agota el tiempo, pero bueno, importante llamado, pero también recomendaciones para las diferentes instituciones educativas de nuestro país. Muchas gracias. A ustedes, y el correo de la Confederación, confenalpadre2011@yahoo.com, y el teléfono móvil 310-264-9971. Feliz noche para ustedes. Y a ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí, Sala de Prensa. Siga con toda la programación de Noticias Caracol ahora.